Desde hace mucho tiempo, sostuve la creencia de que los presagios contenidos en las escrituras sagradas eran, por así decirlo, bellas alegorías, símbolos que apuntaban a un significado más hondo, sin una implicación literal necesaria. Recuerdo con claridad que en el año de 1987, durante una disertación, en la capital española, un venerable rabino me dirigió una mirada que parecía albergar una sabiduría milenaria y me confió una frase cuyo pleno alcance me era ajeno en aquel instante. Me dijo: usted se dedica a desentrañar enigmas pretéritos, pero pasa por alto el misterio más formidable de todos, el que se está desplegando ahora mismo ante sus sentidos. No le concedí mayor importancia. Mi intelecto estaba absorto en códices extraviados, en textos vetados, en la tarea de desenmarañar el hilo del pasado. Sin embargo, aquella afirmación quedó latente en mi conciencia, como una semilla aguardando el instante preciso para su germinación. Todo experimentó un giro definitivo en marzo de 2023. Me había desplazado a Jerusalén por una incontable ocasión. La metrópolis siempre ha ejercido una fascinación magnética sobre mí, pero esta vez la sensación era distinta. Percibía una densidad en el ambiente, una tensión palpable. Las arterias del barrio musulmán estaban más vigiladas que nunca. Los puntos de control proliferaban y en las tertulias de los cafés, esos enclaves aromáticos donde el fluir del tiempo parece suspenderse, se sentía una emoción que no logro catalogar, temor, quizás, o presagio, o tal vez una amalgama de ambos. Mi residencia era un modesto albergue próximo al Monte de los Olivos. Una tarde, mientras contemplaba el ocaso desde la terraza, ese instante sublime en que la luz dorada baña las piedras ancestrales de la ciudad vieja, un anciano de origen palestino, empleado del hotel, tomó asiento a mi lado sin solicitar permiso. Fumaba un cigarrillo con parsimonia, como si cada inhalación fuera un rezo silencioso. «¿Usted plasma ideas en libros?», me inquirió en un inglés entrecortado, pero inteligible. «Así es», respondí, intrigado por su cercanía. «Entonces su deber es escribir sobre esto», afirmó, indicando con un gesto expansivo la urbe. «Lo que ocurre aquí está consignado en sus escrituras sagradas y también en las nuestras. La humanidad entera se disputa estas rocas. Todos codician este emplazamiento. ¿Por qué? ¿Por qué una urbe tan diminuta provoca una pena tan inmensurable? Aquella noche, el sueño me fue esquivo. Permanecí despierto en mi aposento, rodeado de mapas, apuntes, traducciones y los pergaminos proféticos que me acompañaban. Y fue en ese momento, literalmente, que la frase del rabino de 1987 de Bin, «El misterio que está sucediendo ahora mismo frente a sus ojos», regresó a mí. Abrí mi ejemplar de la Biblia, una edición hebreo-español sumamente ajada, y busqué un pasaje que había recorrido centenares de veces, pero que nunca había, ¿cómo expresarlo?, nunca había entendido en su plenitud. Zacarías, capítulo 12, Bin, versículo 3. Las palabras cobraron vida ante mí. «Aquel día convertiré a Jerusalén en una piedra pesada que habrán de cargar todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla serán destrozados». Piedra pesada, Burdenstone, decía la versión anglosajona que tenía al lado. Me puse en pie y regresé a la terraza. Jerusalén resplandecía bajo el firmamento estrellado, a la vez luminosa y antigua, eterna y vulnerable. Y en ese instante, una comprensión me invadió y me conmovió hasta la médula. Zacarías plasmó estas palabras hace más de 2500 años, cuando Jerusalén no era más que una ciudad cualquiera, sin verdadera relevancia geopolítica, sin el peso que ostenta hoy. ¿Cómo pudo este vidente saber? ¿Cómo pudo anticipar que en pleno siglo XXI, en la cúspide de la era tecnológica, esa ciudad específica se transformaría en el punto focal de la atención planetaria? Así se inició mi indagación,
un recorrido que me obligaría a examinar no solo localizaciones geográficas, sino también mis propias convicciones y certidumbres. Durante los meses subsiguientes me dediqué a acopiar información. No deseaba incurrir en el error de los fervorosos que ven presagios en cualquier titular de prensa. Requería hechos irrefutables, patrones genuinos, no casualidades forzadas. Me puse en contacto con cronistas, rabinos, exegetas cristianos y musulmanes, y expertos en política, y la evidencia que emergió me dejó totalmente estupefacto. De hecho, Jerusalén es la única urbe en el planeta que concentra un grado de interés global tan desmedido en relación con su extensión o su trascendencia económica. Mediten en esto. ¿Cuántas urbes existen en el mundo? Miles. ¿Cuántas generan resoluciones en la Organización de las Naciones Unidas año tras año? ¿Cuántas poseen embajadas que naciones enteras se niegan a reubicar debido a presiones internacionales? ¿Cuántas son mencionadas en los discursos de la totalidad de los líderes mundiales, sin importar su origen? Solamente una. Tuve un encuentro con un diplomático europeo en Tel Aviv. No puedo revelar su identidad, ya que me lo solicitó enfáticamente, quien me confió un detalle inquietante. En toda cumbre internacional, en cada diálogo de paz de las últimas décadas, Jerusalén emerge como el escollo infranqueable. Es como si la ciudad poseyera una voluntad propia, como si se opusiera a ser compartida, parcelada o definida. Piedra pesada para todos los pueblos. Pero existía un matiz adicional, algo que descubrí al revisar documentos históricos del siglo XIX, cuando los primeros idealistas sionistas anhelaban retornar a la tierra de sus ancestros, cuando Theodor Herzl escribía sobre el futuro Estado judío. Nadie, absolutamente nadie, podía vislumbrar la importancia que Jerusalén adquiriría. La ciudad se encontraba en ruinas, parcialmente deshabitada, carente de la infraestructura o el influjo que tendría un siglo más tarde. Y, no obstante, un profeta del siglo VI A.C. lo atestiguó, lo registró, lo proclamó. Rememoro una charla que mantuve en febrero de 2024 con el profesor Moshe Arat, un arqueólogo de la Universidad Hebrea. Estábamos en su despacho, rodeados de cartas geográficas antiguas y fotografías de excavaciones. Le mostré el fragmento de Zacarías. «Profesor», le dije, «usted, que es un hombre de la ciencia, de la prueba empírica, ¿cómo explica esto?». Se retiró las lentes y las frotó con lentitud, meditabundo. «Señor», contestó al fin, «soy un judío laico. No frecuento la sinagoga, ni sigo los preceptos religiosos». Pero hizo una pausa prolongada. «Vivo en Jerusalén, mi trabajo se desarrolla en Jerusalén. Y le confieso algo que me cuesta aceptar, esta ciudad no es común. Posee algo que desafía la lógica histórica. Ciudades de mucha mayor trascendencia han desaparecido: Babilonia, Nínive, Tebas, imperios enteros borrados del mapa. Pero Jerusalén persiste y sigue avivando fervorosas pasiones en individuos que jamás la han pisado. Esa noche, de vuelta a mi hotel, me detuve en el Muro de las Lamentaciones. Era muy tarde, casi la medianoche, había poca gente. Observé a un hombre mayor, de barba cana y sombrero oscuro, que oraba con una intensidad conmovedora. Sus labios musitaban incesantemente, su cuerpo se mecía suavemente. Me aproximé y cuando concluyó su plegaria, le pregunté en hebreo elemental por qué rezaba. Me miró con sorpresa ante la interpelación de un forastero. Luego esbozó una sonrisa melancólica. «Rezo por la armonía», dijo en inglés. «Ruego para que estas piedras dejen algún día de ser causa de discordia». «¿Cree que ese día llegará?», pregunté. «Cuando el Mesías se manifieste», replicó con una convicción absoluta. «Cuando Él venga, todo esto encontrará su razón de ser. Mientras tanto», y señaló las piedras milenarias del muro, «estas rocas lloran y nosotros lloramos con ellas. Piedra pesada,
Pero Jerusalén era solo el principio, pues mientras analizaba la profecía sobre la ciudad, comencé a percibir otros fenómenos, patrones y concurrencias que dejaban de ser meras coincidencias al acumularse. En abril de 2024 viajé al Negev, el desierto del sur de Israel. Deseaba constatar con mis propios ojos algo que había leído en informes agrícolas, pero que me parecía casi inverosímil. El autobús partió temprano de Jerusalén, atravesando paisajes que se modificaban drásticamente a cada kilómetro. De las colinas verdosas de Judea pasamos a terrenos cada vez más resecos, más áridos, más hostiles. El sol castigaba sin piedad incluso en abril, y por la ventanilla se extendían llanuras de tierra rojiza, pedregosa, aparentemente inerte. Pero entonces empezaron a aparecer primero invernaderos, luego campos de labranza, después viñedos, kilómetros y kilómetros de agricultura próspera en el corazón del desierto. No se trataba de huertos experimentales, sino de extensiones masivas de producción agrícola en uno de los parajes más inhospitalarios del planeta. Me apeé en un kibutz cerca de Sde-Boker, donde David Ben-Gurión, el primer jefe de gobierno de Israel, optó por retirarse, convencido de que el futuro de la nación residía en hacer florecer el yermo. Fueron literalmente sus palabras. Allí conocí a Sara, una ingeniera agrónoma de unos 50 años, de piel curtida por el sol y manos que evidenciaban decenios de labor en la tierra. Le expuse mi investigación y ella sonrió con esa expresión de quien posee un conocimiento oculto para otros. «Venga», me invitó, «quiero mostrarle algo». Caminamos entre surcos de tomates que crecían en un sistema hidropónico avanzado. El contraste era surrealista. Alta tecnología en medio de la nada. ¿Sabe qué pronosticaron los especialistas cuando los primeros colonos sionistas llegaron aquí a principios del siglo XX? Preguntó Sara mientras tocaba con delicadeza una planta. Dijeron que era imposible, que este suelo era inservible, que el clima era demasiado implacable, que jamás se podría cultivar nada sustancial aquí. ¿Y qué ocurrió?, pregunté, si bien conocía la respuesta. Que no habían leído a Isaías, replicó con una enigmática sonrisa. Isaías, capítulo 35, versículo 1. Se alegrarán el desierto y el sequedal, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. ¿Lo conoce? Lo conozco, admití, pues aquí lo tiene. Esto no es una metáfora, señor, esto es la realidad. Me mostró estadísticas en su tableta. Israel, me explicó, exporta frutas y hortalizas a toda Europa. Una nación que es 60% desierto provee alimentos a millones en otros continentes. Han desarrollado tecnologías de riego por goteo que ahora se emplean a nivel mundial. Han generado especies híbridas que resisten condiciones extremas. Pero lo más insólito, prosiguió Sara, es que no se trata solo de ingeniería. Hay algo más. Los geólogos no logran explicarlo del todo. La composición del suelo ha mutado en las últimas décadas. Existe más materia orgánica, más nutrientes, como si la propia tierra estuviera despertando. Esa noche en el humilde albergue del kibutz volví a mis textos sagrados. Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y llenará de fruto la faz del mundo. La faz del mundo. Una hipérbole poética, quizá, pero los hechos eran irrefutables. Israel, con apenas 9 millones de habitantes, había transformado su desierto en un vergel y estaba exportando ese saber, esa innovación, esos frutos, literalmente, a la faz del mundo. 2 días después, visité un viñedo en el Negev. El enólogo, un francés que había emigrado a Israel 3 décadas atrás, me recibió con una copa de vino tinto. «Pruebe esto», me invitó con evidente orgullo. Era excelente, complejo, robusto, sorprendente. «Este vino», me explicó,
Ganó una medalla de oro en un certamen internacional el año pasado. Vino elaborado en medio del desierto. Hace 50 años esto era inverosímil. Hace 100 años era impensable. Le pregunté si conocía las profecías sobre el desierto que florece. Por supuesto que las conozco, respondió. ¿Y sabe lo que más me impresiona? Que cuando Isaías consignó eso, nadie cultivaba aquí. Nadie. Esta tierra estaba abandonada. Los romanos la habían arrasado tras sofocar la revuelta judía. Por siglos fue un páramo olvidado, y de repente, en el siglo XX, justo cuando los judíos regresan después de 2000 años de exilio, el desierto reverdece. ¿Casualidad? Inquirí. Me miró fijamente. Usted indaga misterios, ¿no es así? ¿Qué le dicta su intuición? Mi intuición me susurraba que estaba siendo testigo de algo extraordinario, pero necesitaba más. Necesitaba unir las piezas, pues al unísono con el reverdecimiento del desierto, otro fenómeno se manifestaba: el retorno masivo de judíos a Israel desde todos los confines del globo. Y esto, amados, esto exigía una exploración más minuciosa. En julio de 2024 perecé una semana en el aeropuerto Ben Gurión. Sé que suena peculiar. ¿Qué estudioso dedica una semana a un aeropuerto? Pero yo quería ser testigo presencial de algo que las cifras no pueden transmitir por completo. Quería presenciar la Aliá, el retorno. A diario, arribaban vuelos cargados de nuevos inmigrantes judíos de Ucrania, Rusia, Etiopía, Francia, Argentina, Estados Unidos. Vi núcleos familiares con maletas repletas de una vida entera. Vi ancianos que se inclinaban a besar el suelo, con lágrimas. Vi niños perplejos que preguntaban a sus progenitores la razón de su presencia allí. Conocí a Miriam, una septuagenaria de Kiev, que llegaba con sus 2 hijas y 5 nietos. Me senté con ella en la sala de espera mientras se procesaba su documentación. Hablaba un inglés rudimentario, suficiente para comunicarnos. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué decidió venir en este momento? Sus ojos se humedecieron. Porque es el tiempo señalado, me dijo con sencillez. Mis padres sobrevivieron al Holocausto. Siempre afirmaron: nunca más seremos perseguidos sin tener un refugio. Israel es ese refugio. ¿Pero no era Ucrania su hogar? Insistí. Ucrania es donde nací, Israel es a donde pertenezco. Esa distinción entre nacer en un sitio y pertenecer a otro era el núcleo de toda la cuestión. También entrevisté al rabino Yuda Cohen, encargado de la coordinación de los vuelos de inmigración desde Latinoamérica. Me recibió en su despacho en Tel Aviv, cortés pero cauteloso, ante lo que imaginaba ser una investigación periodística más. Rabino, le dije, necesito que me explique algo. ¿Cómo es factible que tras 2 milenios de dispersión global, el pueblo judío no solo haya conservado su identidad, sino que además regrese a este lugar específico? Se recostó en su silla y entrelazó sus manos. Señor, ¿ha leído usted Ezequiel 36? Entonces ya conoce la respuesta. Os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro propio país. No dice algunos de ustedes, dice, os tomaré, presente activo, como si el Creador mismo estuviera orquestando el proceso. Pero usted se expresa como si fuera un acto sobrenatural. Objeté. Hay argumentos históricos, el sionismo como movimiento político, la catástrofe del Holocausto que hizo imperiosa la necesidad de un Estado judío. Todo eso es verídico, me interrumpió. Pero ¿quién puso en marcha esas causas? ¿Quién custodió a este pueblo por 2 milenios sin territorio, sin ejército, sin gobierno propio? Ningún otro pueblo en la historia ha perdurado así. Los asirios se desvanecieron, los babilonios se desvanecieron, Roma cayó, pero nosotros, los judíos, seguimos aquí. Tenía razón, era una singularidad histórica sin parangón. En Isaías 11 y 12 está escrito:
levantará una señal a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. 4 confines de la tierra. Y yo los había visto llegar desde Europa, Asia, África, América, literalmente desde los 4 puntos cardinales. Una tarde, observé un vuelo que llegaba de Etiopía con falasas, judíos etíopes que habían custodiado su fe por siglos, aislados del resto del judaísmo mundial. Descendían del avión con sus vestimentas tradicionales, con sus semblantes oscuros y sus ojos refulgentes de emoción. Muchos jamás habían viajado en avión, muchos procedían de aldeas sin electricidad, y ahora estaban en Israel. Un anciano falasha con bastón y túnica blanca se arrodilló en la pista de aterrizaje y comenzó a orar en ge'ez, el antiguo idioma litúrgico etíope. Sus labios temblaban. Un funcionario del aeropuerto, un joven israelí con un uniforme moderno, se acercó a él y también se arrodilló. No compartían el mismo idioma, pero compartían algo más profundo que el lenguaje, una promesa de 3000 años. Esto no puede ser fortuito, musité para mis adentros. Pero el mundo, claro, el mundo no contemplaba estos sucesos con mi perspectiva. El mundo solo percibía discordia, tensión, conflicto, y tenían razón al verlo así, pues mientras estas profecías sobre Israel se consumaban, otra, mucho más sombría, también tomaba forma. En febrero de 2025, recibí la llamada de un antiguo colega periodista que trabajaba en la frontera norte de Israel, cerca del Líbano. Su voz sonaba crispada, agotada. «Deberías venir», me urgió. «Si estás investigando presagios, necesitas ver esto. Necesitas sentir lo que se respira aquí». Tomé el primer vuelo disponible. Al llegar a Kiryat Shmona, una ciudad en el extremo septentrional de Israel, la atmósfera era sofocante. Había menos transeúntes de lo habitual. Los negocios cerraban antes. Por las noches se oía de vez en cuando el sordo rumor de drones o el eco de explosiones controladas del ejército al desactivar túneles. Mi amigo David me recogió en su vehículo blindado. Sí, blindado. Esa era la rutina allí. Mientras conducíamos, me puso al corriente. Las fricciones con Irán han alcanzado su pico histórico. Hezbolá en el norte, Hamás en Gaza, milicias apoyadas por Irán en Siria. Israel está rodeada, literalmente. ¿Y la gente?, pregunté. ¿Cómo subsisten con esta presión constante? ¿Te habitúas?, respondió con una sonrisa amarga. ¿O enloqueces? Una de dos. Esa noche, en su apartamento, en la zona alta de la ciudad, desdobló mapas militares, informes de inteligencia desclasificados, artículos de análisis estratégico. Me mostró algo que me heló la sangre. En un radio de 15 kilómetros alrededor de Israel, había no menos de 7 conflictos activos o latentes. Siria devastada por la guerra civil, Irak inestable, Yemen en combate, Líbano al borde del colapso, tensiones entre Irán y Arabia Saudí, Turquía expandiendo su influencia militar. Es como si todo Oriente Medio fuera un polvorín, murmuré. Israel es la chispa que todos desean encender, añadió David. Pero no se limitaba solo a Oriente Medio. Esa noche, al revisar las noticias internacionales en mi portátil, me percaté de algo inquietante. El planeta entero se hallaba en un estado de tensión militar sin precedentes en décadas. Rusia y Ucrania llevaban 3 años de conflicto. China intensificaba sus amenazas sobre Taiwán cada mes. Corea del Norte efectuaba pruebas de misiles balísticos. En África, guerras olvidadas por Occidente se cobraban miles de vidas. En Latinoamérica, crisis políticas amenazaban con estallar en violencia. Abrí mi Biblia en Mateo 24. Las palabras del Cristo parecían escritas para este instante. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Guerras y rumores de guerras.
No solo hostilidades en curso, sino rumores, amenazas, crispación, la sensación perpetua de que algo puede detonar en cualquier momento. Dediqué los días siguientes a entrevistar a analistas militares, a soldados israelíes, a ciudadanos que vivían bajo la amenaza incesante. Cada diálogo añadía una capa de profundidad a mi entendimiento de la situación. Conocí al coronel retirado Avi Bergman en un café de Tel Aviv. Había participado en 3 guerras y ahora trabajaba como consultor de seguridad. Le pregunté sin rodeos, ¿estamos más cerca de un conflicto mundial de lo que la gente asume? Revolvió su café lentamente antes de contestar. La diferencia con el pasado, dijo finalmente, es que ahora todo está interconectado. Un enfrentamiento en Oriente Medio altera el precio del crudo en Europa. Una guerra comercial entre Estados Unidos y China impacta las economías de América Latina. Un misil norcoreano genera intranquilidad en Japón. Todo está conectado, y cuando todo está conectado, una pequeña chispa hizo un gesto con las manos simulando una explosión. ¿Y qué previene esa chispa?, inquirí. El miedo recíproco, principalmente. Todos poseen armamento nuclear o aliados con armamento nuclear. Es el equilibrio del terror. Pero los equilibrios son frágiles, señor, muy frágiles. Esa noche no pude conciliar el sueño. Estaba en mi habitación de hotel, rodeado de notas, mapas, versículos bíblicos subrayados, y una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Las profecías no versaban únicamente sobre sucesos aislados. Se referían a un patrón, un diseño global de desintegración del orden mundial. El Cristo no había dicho, habrá una guerra o 2 guerras. Había empleado el plural, guerras múltiples, simultáneas, y rumores de guerras, la tensión constante, el temor, la incertidumbre. ¿Y qué generación había experimentado esto antes a escala global? Ninguna. Las guerras mundiales del siglo XX fueron demoledoras, sí, pero enfrentaron a 2 bloques definidos. Ahora era distinto. Ahora era un caos fragmentado de múltiples conflictos entrelazados, como una red de fisuras en un cristal a punto de estallar. Pero había algo más, algo que me absorbía cada vez más. Durante mi estancia en Israel, noté un detalle curioso en las conversaciones con la juventud, universitarios profesionales de la tecnología. Hablaban constantemente de sistemas de interconectividad, de bases de datos centralizadas, de identificación digital. Una tarde, en un local de Starbucks en Herzliya, sí, la globalización es incontenible, escuché a 2 ingenieros de software debatir sobre el nuevo sistema de identificación biométrica que el gobierno se disponía a implementar. Es por seguridad, decía uno, todo se vuelve más eficiente. Es por control, replicaba el otro. Hoy es para tu bien, mañana es para dominarte. Me acerqué y les pregunté si podía unirme a su conversación. Eran corteses, habituados a los turistas curiosos. Les expliqué brevemente mi investigación. Profecías, dijo el más joven con evidente escepticismo. No creo en eso. ¿Pero crees en la tecnología de control?, pregunté. Eso no es creencia, es un hecho. Los gobiernos siempre han buscado controlar a la población. Ahora poseen las herramientas para hacerlo a una escala jamás vista. Les mostré en mi tableta un pasaje del Apocalipsis 13. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Se quedaron en silencio un momento. Es inquietantemente específico, admitió. Hace 50 años, les dije, este versículo resultaba incomprensible. ¿Cómo se podría impedir que alguien compre o venda sin una marca? Era técnicamente imposible. Pero ahora tenemos identificación biométrica, monedas digitales, sistemas de pago electrónico, reconocimiento facial, chips subdérmicos, completó el otro ingeniero, más reflexivo. Todo está dispuesto.
La infraestructura ya existe. No afirmo que estemos ya en ese punto, aclaré, pero la posibilidad técnica existe por primera vez en la historia, y eso debe significar algo. Esa conversación me acompañó durante días, porque no se trataba solo de Israel. El mundo entero avanzaba hacia sistemas de control digital centralizados. China con su sistema de crédito social, Europa con sus propuestas de identidad digital única, las criptomonedas cediendo el paso a monedas digitales de bancos centrales que permiten rastrear cada transacción. Y casi nadie parecía alarmarse. Era cómodo, era eficiente, era por nuestro propio bien. Regresé a España en marzo de 2025, pero mi mente seguía en Israel, en aquellas conversaciones, en esos patrones que emergían cada vez con mayor nitidez. Me había propuesto ser objetivo, casi científico en mi análisis, pero resultaba imposible no sentir que algo de proporciones monumentales se estaba desarrollando ante nuestros ojos. Instalado en mi estudio en Pamplona, rodeado de textos y notas acumuladas tras decenios de investigación, comencé a profundizar en lo que mentalmente había bautizado como las profecías de convergencia, aquellas que no solo se cumplían de forma aislada, sino que se trenzaban, formando un tapiz coherente. La tecnología de control era una pieza, pero había otra que me fascinaba aún más, la explosión sin precedentes del conocimiento humano. Daniel 12:4. Lo había leído centenares de veces, pero nunca con la perspectiva actual. El ángel instruye a Daniel: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Dos elementos específicos: incremento del saber, incremento de la movilidad. Llamé a mi amigo el doctor Enrique Morales, un físico teórico que trabaja en el CERN. Nos conocimos años atrás en un simposio sobre los límites de la ciencia. Le planteé una pregunta directa: Enrique, desde tu óptica científica, ¿estamos experimentando algo singular en términos de expansión del conocimiento? Su réplica fue inmediata: absolutamente. Mira, históricamente, el saber humano demoraba siglos en duplicarse. Del año 1000 al 1500, se duplicó tal vez una vez. Pero desde la revolución industrial, la aceleración fue dramática, y ahora se duplica cada 12 a 18 meses, según ciertas estimaciones. Cada 12 meses, repetí, estupefacto. Y la velocidad continúa en aumento. La inteligencia artificial, el aprendizaje automático, machine learning, la computación cuántica. Estamos en un punto de inflexión. Conocimiento que antes requería décadas de investigación, ahora se genera en meses. Problemas que parecían irresolubles se solventan con algoritmos en días. Le mencioné la profecía de Daniel. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Enrique no es religioso, es un agnóstico declarado. Es curioso, dijo por fin, porque ese versículo fue escrito cuando el conocimiento humano era esencialmente estático. Un campesino vivía y moría sabiendo exactamente lo mismo que sus bisabuelos. La noción de que el saber pudiera aumentarse drásticamente no tenía precedente histórico en la época de Daniel. ¿Y lo de correr de aquí para allá?, pregunté. Eso es aún más obvio. Somos la primera generación que puede desayunar en una ciudad y cenar en otra del mismo continente. Los trayectos que antes consumían meses, ahora se completan en horas. La movilidad global es un fenómeno completamente novedoso en la escala de la historia humana. Colgué el teléfono y me quedé observando por la ventana de mi estudio. Afuera, un avión dejaba una estela blanca en el cielo azul, probablemente lleno de pasajeros que no consideraban extraordinario volar a 900 kilómetros por hora a 11.000 metros de altitud. Pero era extraordinario, completamente extraordinario. Durante las semanas siguientes, me sumergí en la otra faceta de esta explosión de conocimiento, su aplicación. Porque el saber en sí es neutral,
puede emplearse para salvar existencias o para aniquilarlas. Contacté con varios expertos en inteligencia artificial. Una de ellas, Clara Sánchez, investigadora en ética de la IA en Barcelona, accedió a reunirse conmigo. El problema, me explicó en su oficina repleta de pantallas y esquemas ininteligibles para mí, no es la inteligencia artificial intrínseca, sino cómo se utiliza y quién ejerce el control. Ya disponemos de sistemas de reconocimiento facial que pueden identificar a cualquier individuo en una multitud. Tenemos algoritmos que predicen tu conducta mejor que tú mismo. Tenemos herramientas que pueden generar vídeos falsos indistinguibles de los auténticos. Deepfakes, dije, recordando haber leído sobre el tema. Exacto. Ahora, imagine todo eso en manos de un gobierno autocrático o de corporaciones sin ética, o peor aún, de alguien con intenciones verdaderamente malévolas. Volvemos al apocalipsis, murmuré. ¿Perdón?, preguntó Clara. Le expliqué la profecía sobre el sistema de control que impediría comprar o vender sin una marca. La tecnología para implementar algo así ya existe, le dije. Sistemas de identificación biométrica, monedas digitales programables, reconocimiento facial en puntos de venta. Clara se quedó pensativa. ¿Sabe qué es lo que más me inquieta? Que la gente lo aceptaría de forma voluntaria. No es necesario forzar a nadie si se les ofrece comodidad. Use esta aplicación y pague más rápido. Use este chip y olvídese de las tarjetas. Use este sistema y su vida será más sencilla. Y poco a poco, sin percatarse, entregan su libertad.